En el año 1784 el filósofo Immanuel Kant, una de las mentes maestras del pensamiento occidental, y cuando digo maestras lo equiparo a Platón, Newton, Einstein y Stephen Hawking, por citar ejemplos trillados, escribió el ensayo ¿Qué es la ilustración?, en el que trata fundamentalmente 5 cuestiones. En primer lugar, la definición de la ilustración, a continuación, los obstáculos a la misma. En tercer lugar, los dos usos posibles de la razón, donde uno estimula la ilustración en tanto que el otro la retarda. En cuarto lugar, si acaso existe la posibilidad de que se prohíba toda ilustración de los humanos. Y en quinto y último, el estado actual de la ilustración en la sociedad. Nosotros añadiremos un punto más al principio, el punto 0 si quieren, por el cual pondremos en contexto este ensayo. Bien. Kant nació y vivió en el denominado siglo de las luces, cuando marchaba a toda máquina la ilustración sobre la que escribe. Aquí hay dos conceptos clave. El primero es el de razón, que algunos usan como sinónimo de entendimiento, aunque el filósofo nos advierte de la diferencia entre ambos. Entendimiento es la conexión sinérgica de todos nuestros conocimientos que nos permite interpretar la realidad de la forma en que la vemos. Razón o inteligencia, por contra, es el emergente biológico que hace posible el entendimiento, es decir, aquel sensor lógico que da validez a la conexión entre un conocimiento y otro. El otro concepto es el de ilustración, el cual, en su acepción universal, la que leemos en la Wikipedia, corresponde a la de un movimiento intelectual que defendía el uso de la razón como una especie de lámpara en la humanidad para disipar las tinieblas de lo desconocido y usar a su favor cuanto pudiera aprender. Sin embargo, lo cierto es que Kant la aborda aquí como un proceso interno de cada ser humano. A lo largo de su ensayo, Kant define la ilustración de dos formas. Ya nos dice al principio, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Aquí es como si alguien, sintiéndose culpable por repetir como loro las opiniones de su economista o rockstar favorito, decide al fin construir las suyas originales, nutriéndose para ello de una amplia gama de fuentes. Con esta definición nos da a entender que ilustrarnos es cuestión de voluntad o valor. Declara así, lema de la ilustración, sapere aude, o ten el valor de servirte de tu propia razón. La segunda definición nos la da preguntándose acerca de si vivimos en una sociedad ilustrada. Ahí significa la ilustración como un ejercicio libre de la razón que solo es tal cuando no estamos obligados por nuestros deberes sociales, trabajo, colegio, etc., a los que incluso podemos criticar constructivamente. Rompe con la primera definición en que la ilustración depende ahora de cuánta libertad nos procura la sociedad para su práctica. Si fundimos las dos definiciones en una, tenemos que la ilustración es razonar libremente y sin depender de otros para hacernos una idea del mundo y usar lo aprendido para ajustar nuestras creencias y acciones, acercándonos mejor a la felicidad. Kant ve 4 obstáculos a la ilustración: la cobardía, la pereza, el uso privado de la razón y la prescripción. La pereza y la cobardía se deducen de la primera definición de la ilustración. Un humano carece de valor o voluntad para ilustrarse cuando es cobarde o perezoso. El tercer obstáculo, el uso privado de la razón, se deriva de la segunda definición de la ilustración y se refiere pues al sacrificio de nuestra razón en asuntos diferentes a los del libre conocimiento. En cuanto al cuarto, la prescripción, apunta a dos cosas. Una, a los tutores o maestros, porque estos, en una especie de narcisismo intelectualoide, a veces se encargan de mantener a sus pupilos como tales, de modo que nunca lleguen a superarles su verdad. Un caso extremista es el de los nazis con su propaganda aria, que exaltaban en sus compatriotas un orgullo vano por su raza. La otra es la estructura misma del conocimiento. Fórmulas, metodologías e incluso la complejidad con un libro ha sido escrito son modos de dificultar el acceso al saber. Lo único seguro que resulta este abuso racional, al decir de Kant, es la creación de élites intelectuales en vez de lograr descubrir la verdad más eficientemente por la vía de toda una ciudadanía educada para ser más reflexiva. Kant nos habla de dos usos posibles de la razón. Uno de ellos, el uso privado de la razón, consiste, como ya hemos dicho, en el uso de nuestra inteligencia en pos de los fines de nuestros mecenas o pagadores, o en última instancia para mantener operando la sociedad. Un ejemplo emblemático sería el de Neo desempeñando su papel del burocrático señor Anderson dentro de la Matrix. A menos que alguien muy ignorante todavía desarrolle su inteligencia en su oficio, más bien que en plena libertad, entonces se dice que la razón está siendo usada privadamente, obstaculizándose de esta suerte la ilustración. Ahora bien, ¿por qué entonces no abolimos de golpe esta ley de racionalidad? Kant aduce a la cuestión de que si le damos la espalda a los quehaceres ciudadanos, no podría mantenerse los privilegios de vivir en sociedad. En todo caso, para él la cuota del sacrificio es debatible siempre. La otra manera de usar la razón la llamaremos uso público de la razón. Aquí reside la ilustración propiamente dicha. Consiste en desarrollar y difundir nuestras convicciones más íntimas de la realidad, con todas las críticas a la misma que pudiera conllevar. Y si bien aquí Kant se refiere sobre todo al ejercicio que hace de su razón el erudito en los libros que somete al escrutinio de sus lectores, en este siglo XXI la cuestión es extensible a cualquiera persona. Basta que pensemos en YouTube, en las dos formas que nos ofrece ilustrarnos, ya sea a través de una selección de interesantes canales reflexivos o colgando nuestro propio vídeo y beneficiándonos del feedback de nuestra audiencia para perfeccionar nuestro saber. ¿Es posible prohibir toda ilustración de la humanidad?
Esto es imposible de un modo voluntario, porque siempre habrá humanos honestos que quieran indagar más y corregir de buena fe sus creencias y el modo de conducirse en sus vidas a partir de ellas. Forzosamente cabe, por ejemplo, si un déspota nos mantiene lo suficientemente ocupados. El problema aquí es que se ralentiza el progreso de la humanidad, preservándola en su mediocridad presente. Tal fue el caso, y pareciera que esto apuntara el filósofo del oscurantismo medieval, donde, recordemos, se llevaba a la hoguera todo aquel que disintiera el saber de la Iglesia. Con esto no se quiere decir que la religión sea un retardador de la ilustración, porque siempre existe la probabilidad de que contenga una parte de la verdad, sino solo cuando se empecina sobre una opinión en particular y usa su poder para imponerla. Finalmente, para Kant existe un límite al libre pensamiento que es la libertad espiritual. Si ésta llegara a reprimirse, también la rebelión de la ciudadanía es inminente, pues ya ni siquiera puede elegir la forma en que salva su ser. Esto constituye, por lo demás, la piedra de toque de toda legislación, porque da cuenta de que mientras más libres para pensar son los humanos, más pueden entender y llegar entre ellos a consensos que obedecerán con la mejor disposición, garantizando la paz y el bienestar de la sociedad. Kant no escatima en elogios hacia su rey, Federico el Grande, al promover con hechos concretos el uso público de la razón entre sus súbditos. Y a pesar de que su lema era «razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced», estaba dispuesto a debatir incluso la forma en que debía darse esta obediencia, es decir, acerca del orden imperante, lo que le convertía en un verdadero monarca ilustrado. Con todo, Kant dice que su tiempo es recién el de la Ilustración y no el de la sociedad ilustrada, que solo sobrevendría una vez que los ciudadanos estuvieran menos agobiados por sus deberes civiles, pero básicamente cuando tuvieran el valor de usar su inteligencia y abandonaran su condición de pupilos para ser mejor maestros que se corrigen entre sí humildemente. Lamentablemente, el sueño de la Ilustración es un proyecto inconcluso, quizá el más noble al que se haya aspirado jamás, porque su lucha no era la de los buenos contra los malos, la de una izquierda contra una derecha o al revés, la de un prejuicio que depone a otro hasta que éste vuelve a tomar aliento contra aquel, sino la de lograr que todos los humanos se entendieran y trabajaran juntos para maximizar su felicidad. Kant creía que la única gran revolución no era otra que la del pensar. Si quieres potenciar tu inteligencia y explotar al máximo tu originalidad, descubrir y cambiar el mundo en lugar de que te digan cómo es y te lo cambian, súmate al Pensador. Subo material mucho más actual y entretenido cada semana. Por ahora me despido y seguimos pensando juntos en el próximo video. Comparte este material si crees que constituye un aporte.